Bueno, un agrado tenerlos a todos acá para esta presentación que nos va a hacer Juan, contándonos un poco de articular, que sostenemos que es una habilidad clave para el siglo XXI, el mundo que emerge, y que seguramente Juan les va a contar más, pero todo esto surge a partir del trabajo que hace Juan al escribir su libro durante 2019, El arte del coaching en el poder y la política, articuladores de lo posible, y ahí empieza a gestarse toda esta idea de la articulación como habilidad, los articuladores como movimiento, etcétera. Entonces, muy contentos de darles la bienvenida y poder compartir esto con ustedes. Juan. Ok, bueno, mi agradecimiento en primer lugar, porque es algo que siempre hago, especialmente cuando veo que otros tienen interés en temas que para mí son tan importantes. Ya solo eso es de agradecer, ¿no? No mucha gente entraría en una charla, en una reunión, donde se fuera a hablar de articular, ¿no? Pero yo lo quiero enfocar desde una pregunta que quede flotando en el ambiente, ¿no? De ¿por qué articular? ¿No? Yo parto de algunos supuestos y quiero plantearlos y también de cómo llego a ellos. Mantengo que articular, como estaba diciendo Irene, que es la directora de todo lo que es el programa en todos sus aspectos de gestión, y que también participa en algunos módulos de él, yo planteo, como decía ella, que articular es una de las más importantes habilidades de este primer tercio del siglo XXI. Y me temo que durante mucho más tiempo, porque realmente vamos a encontrarnos con ambientes de mucha complejidad. Yo recuerdo que hace unos años fui invitado por Ignacio Fernández a participar en el Magíster de Habilidades Directivas de la Universidad Adolfo Ibáñez de aquí de Chile, que es una de las más prestigiosas universidades privadas, y era para dar la asignatura de coaching y sus, digamos, distinciones como una habilidad que era muy importante hoy para generar influencia en los otros, para ayudar a otros a desarrollarse. Y yo le puse una pequeña condición, y es que se llamara coaching y acompañamiento. Después de 4 o 5 años, en este 2022, la asignatura se llamará acompañamiento y coaching, y se incluye una asignatura en ese magíster que es la de articular. Y esto lo digo porque creo que efectivamente muchos de los que están acá me conocen por mi trayectoria en el coaching, y sin embargo yo no es que quiera salir de él, sino que creo que las metodologías son múltiples y que lo valioso fundamentalmente es el proceso de acompañamiento humano. Un acompañamiento que puede tener finalidades muy comunes, que es el de ampliar la mirada de otros, el de aproximar a otros a posibilidades que no ven o no tienen en este instante. Y digo esto porque articular es una forma de acompañar. Es una forma de generar las condiciones para producir, ojalá, un acompañamiento virtuoso. Como decía Irene, pues en la escritura de mi libro Articuladores de lo Posible, de hecho se iba a llamar El arte del coaching en el poder y la política, porque era lo que yo quería contar. Cuando me puse a escribir, yo quería contar 20 y tantos años de experiencia como coach de políticos y de gente o de personas en el poder. Sin embargo, esto que dicen y que yo conocía desde el punto de vista de persona que le gusta escribir, pero literatura, pero al escribir esto como un ensayo, también el ensayo fue cobrando vida. Y poco a poco, conforme me fui aproximando a lo que yo había vivido y a lo que estaba, y sobre todo a la observación del momento del mundo en el que se escribía este libro,
Piensen que la última entrevista con uno de las personas que entrevisto en el libro, José Joaquín Brunner, la tuve 2 días antes del estallido social y curiosamente en el libro se hace notar en esa entrevista cómo veíamos con cierto pesimismo una situación que quizá para muchos en ese momento no era tan pesimista, ¿no? Y eso que nosotros no nos considerábamos para nada ni nos consideramos hoy pesimistas, ¿no? Como una actitud ante la vida. Entonces, de alguna forma empecé a escribir ese libro y al mirar el presente del que estaba, empecé a darme cuenta de que hay muchas cosas que lentamente van cambiando y que de pronto cuando las miras se te presentan como que estamos en un mundo realmente difícil de gobernar, no ya de la gobernanza política, de cualquier tipo de gobernanza. Es un mundo en el que es difícil decir sé, es decir, yo sé de esto. ¿Cuánto tiempo vamos a seguir sabiendo? He trabajado mucho tiempo con las agencias de calidad de educación y veo que ese es un tema de qué tenemos que enseñar, qué es lo que incluso poco a poco nos vamos haciendo una pregunta tremendamente profunda que es ¿qué significa ser humano en este mundo tan tecnológico? Pero yéndome a los temas que siempre me han interesado, pues fui viendo como el liderazgo fue pasando de la idea de un líder que guía, que se pone al frente, y no digo que no existan esos líderes, y hoy tenemos la prueba de que algunos se ponen al frente y tratan de simplemente cumplir su voluntad. Pero pensando en ese liderazgo generoso, ese buen liderazgo, más que la idea de un líder que guía desde saber lo que hay que hacer y ponerse al frente de ello y lograr que haya un seguimiento detrás, estamos hablando más de un liderazgo que consiste en acompañar, que consiste en ponerse al lado, que de alguna forma implique el lograr algo que es muy importante, especialmente cuando, como vamos a ver un poquito más tarde, hablemos del poder. En el fondo se trata de cómo logramos que las cosas ocurran. De hecho, los líderes tienen poder porque logren que las cosas ocurran. Pero eso no quiere decir que ocurran porque dicen lo que hay que hacer, sino porque ese ocurrir no depende solo de conocer un camino, sino de diseñar un espacio en el que las cosas sean posibles. Y ya van viendo que me voy aproximando a ideas que tienen que ver con articular para diseñar un espacio. Lograr generar el espacio en el que algo que no es posible en otro pudiera serlo acá. Un famoso líder empresarial dijo en su momento, Gilles Payou, una frase que yo he repetido muchas veces en mis charlas y en los talleres de liderazgo, sobre que el líder es aquel que genera un espacio al que otros quieren pertenecer. Bueno, en este caso, sin llegar a esa misma definición, diría, tal vez estamos hablando de la necesidad de un tipo de rol, para no llamarle líder y no confrontar con cualquier idea que pueda existir al respecto, un rol en el que se cree el espacio donde la gente quiera estar porque se dan las condiciones para producir conversaciones significativas, conversaciones transformadoras. Por otra parte, si nos hacemos preguntas de, por ejemplo, ¿cómo ha logrado la especie humana tener una capacidad de supervivencia y desarrollo superior, ¿no? Esto es lo que, por ejemplo, Yuval Noah Harari se pregunta en sus libros, ¿no? Y su conclusión es que es gracias a la coordinación de acciones, a una coordinación superior a otras especies y que básicamente tiene momentos que están basados en la colaboración. Entonces, pareciera, todavía no estoy entrando en el escenario actual, que colaborar es clave.
y que sigue siendo hoy todavía más cuando tenemos una claridad mayor de que formamos parte de un sistema, de que todo es sistémico, de que son interacciones permanentes entre distintas variables, distintas partes. También sabemos que la colaboración no siempre surge de una forma espontánea. Y lamentablemente vivimos tiempos en los que prácticamente tenemos más ejemplos al contrario, ¿no? Estamos llenos de ejemplos de cómo nos surge la colaboración. La colaboración se produce en un tipo de relación que está articulada y para que esto ocurra, desde luego hay que vencer algunos obstáculos. Hay que crear algunas condiciones y hay que ponerse en contacto muchas veces con la humildad. Ahora, cuando se crea, todo es posible. Incluso fíjense que hoy, cuando nos vamos para salir de la política, de lo social, y nos vamos al mundo de las organizaciones, pues los principales modelos de negocio de las empresas que han destacado tremendamente están basados en la articulación. Uber, Alibaba, Facebook, Airbnb, y ustedes pueden seguir sumando, en donde realmente lo que han hecho no es tanto tener un core business basado en un conocimiento especial, productivo, sino en articular a quien los tiene. Hay cada vez más evidencia que la solución a ciertos problemas, y especialmente problemas sociales, pasan porque seamos capaces de convocar a los distintos actores, a los distintos stakeholders, aquellos que no conversan o que no conversaban, y crear esos espacios donde es posible, por lo tanto, avanzar en una conversación nueva. Entonces, ¿por qué decimos que hoy, o por qué he dicho yo que hoy articular es más necesario que nunca? Pues yo creo que basta mirar al mundo. Vemos, por ejemplo, que cuando pensábamos que ya las pestes habían terminado, vivimos todavía en una pandemia donde si algo es necesario es la colaboración de la gente, la colaboración de las partes. Y los países en donde esto no ha ocurrido se han retrasado notablemente. Y peor todavía, cuando el primer mundo no ha colaborado con el tercer mundo, ha dejado al tercer mundo en una situación muy difícil. Nos encontramos en un ambiente de guerra, que es el signo más claro de la falta de conversaciones, de la falta de diálogo. Tenemos una sensación de polarización desmedida. Y claro, hay muchas veces que cuando estamos en esa polarización, más de una persona, sabiendo del tiempo que he dedicado a escribir sobre esto y a hablar sobre esto, me dicen, bueno, Juan, ¿y cómo harías tú para que se pusieran a dialogar los rusos y los ucranianos, ¿no? Por poner la más triste de las noticias en las que vivimos, ¿no? Y digo, bueno, tampoco vamos a pensar que tenemos varitas mágicas, y sobre todo porque hay un orden de las cosas. Muchos de los que estamos aquí creemos firmemente que las emociones son predisposiciones para la acción. Y eso es algo que hemos aprendido. Humberto Maturana fue un maestro para muchos de nosotros en esta mirada de las emociones. Y por tanto, cuando estamos en una emoción del miedo, del odio, efectivamente no es muy posible que podamos articular. Es decir, no está la capacidad o la acción articuladora no está disponible para emociones que han llegado al extremo de la polarización. Entonces, lo que pasa es que pudiéramos pensar en un mundo donde articular fuera el trabajo que hiciéramos para no llegar a esas posiciones de polarizadas, en donde es muy difícil que abramos una conversación que no pase por el agravio, por el intento de la dominación. Y hay algo además que como que se va perdiendo. Hay una frase que citaba en un reel que creo que se publicó ayer o antes de ayer. Yo citaba a un senador norteamericano, a
a Ian Johnson, que decía: la primera víctima de la guerra es la verdad. Y decía eso porque decía, cuando estamos en esa situación de tanta tensión y de tanto odio, nadie puede ver más que su propio dolor, su propia ira, la interpretación que tiene de las cosas. En realidad, podemos coincidir, espero, y si no luego podemos abrir diálogo al respecto, en que nunca hemos vivido un mundo más complejo que el que estamos viviendo hoy. Puede haber habido más dolor, ha habido más tristeza, más pobreza, pero estamos hablando de la complejidad. Un mundo donde, como dice Moisés Naim, estamos en la revolución del más actores, más factores, más tecnología, más movilidad, más conexiones. Y lo que sí sabemos es que cuanta más partes hacen falta para algo, más articulaciones necesitamos. Y el cuerpo humano es un buen escenario para verlo. Necesitamos destrabar esa acumulación asfixiante de elementos. Y también sabemos que desde el cuerpo humano, que la articulación es lo que produce el movimiento. Y si nosotros quisiéramos hoy un movimiento que nos desplazara de un estado actual a un estado deseado, de un estado que todavía sigue estando atado al pretérito, a uno que se haga cargo de todo esto que vemos que emerge, hace falta el movimiento. Además, aunque pudiera ser un factor de la complejidad, me gustaría, y hoy, especialmente hoy en el Día de la Mujer, felicito a todas las damas que están en nuestro encuentro, a esos seres humanos maravillosos. Nunca hemos vivido un mundo más diverso. Y esto es un factor. Si el otro era cuantitativo, este es un factor cualitativo. Porque eso significa que hay más diversidad de conceptos de dignidad, de la vivencia de lo digno, y por tanto la gente quiere, exige el respeto a su dignidad. Nunca hemos vivido una situación donde sea más determinante la consciencia del derecho a elegir, o de las formas de vida, o de las diferencias generacionales, o de las identidades de género. Y eso es muy importante porque esa diversidad que muchos de nosotros defendemos también hace más difícil la gobernanza. Es más fácil gobernar lo homogéneo, o donde la diversidad, digamos que tiene un espectro menos de banda ancha. Nunca hemos vivido tanta coerción de valores. Y fíjense que en este momento hemos podido vivir esta idea de la enfrentamiento de salud y economía, que podríamos defender por separado. ¿Qué hacemos ante esa coerción? Seguridad, intimidad. Globalización, identidad cultural. Efectivamente ha habido una tendencia durante décadas a lo global, y hoy en día todavía vemos la importancia de aspectos globales, de respuestas globales. La pandemia puede ser uno de ellos, pero ante la complejidad de muchas de las respuestas que hay que dar, las personas tienden a su identidad cultural, allí donde está como el hogar, la casa, donde podemos controlar lo que queremos. Nos encontramos con este posible enfrentamiento de gobernabilidad, diversidad, que decía antes, ¿no? De justicia y convivencia. O algo más moderno, quizá porque estoy leyendo el libro de Shoshana Zuboff, ¿no? De la era del capitalismo de la vigilancia, donde
plantea esta idea de la supuesta generosidad de los grandes operadores, fundamentalmente de Internet y de todos estos medios, de que tienen ustedes toda a su disposición, úsenlo gratuitamente. Les vamos a hacer algunas pequeñas preguntas para que realmente podamos personalizar nuestro servicio y darnos cuenta que la supuesta generosidad pues tiene una coerción con la vigilancia, con lo que puede ser un mundo donde estamos permanentemente vigilados. Junto a eso, nunca hemos percibido tanto riesgo de destrucción del planeta, de destrucción de las instituciones, incluso de pérdida de lo que podríamos llamar en cada momento un sistema de gobierno ideal, de amenazas globales a la salud, como estamos viviendo, y cada uno de ustedes podría sin duda poner a esta lista sensaciones de riesgo que hoy en día vive el ser humano. Y que de alguna forma, como lo vive el ser humano, como los vive el planeta, necesita de respuestas globales, necesita de respuestas coordinadas, de ese requerimiento de la colaboración al que me he referido antes. Y eso supone comprender más que convencer, escuchar más que hablar. Eso supone una gran apertura. Y aparecen palabras que están llenas de contenido y que forman parte de este concepto de articular que hemos estado elaborando y en el que estamos formando a distintas generaciones de personas. Es cómo empezamos a hablar de comunidad, de encuentro, de lo común, de esperanza, de diálogo, de legitimación. Porque en realidad estamos hablando de un articulador que no es alguien que pone en contacto personas, sino, repito esta idea, alguien que genera esos espacios en los que el diálogo es posible. Alguien que es capaz de sostener el encuentro de los diversos, incluso de los diversos improbables. Incluso, como hay metodologías, por ejemplo la del Centro Nansen de Noruega, que trata de sentar ni siquiera a los improbables, sino a los enemigos. Ese articulador es puede ser la figura de un puente. O sea, no es el bote que nos lleva de una parte a otra parte y desaparece después. Es el puente que une dos concepciones, que une muchas concepciones, que permite el que realmente sea posible una conversación que de otra forma no lo sería. El articulador se convierte así en un canal que está al servicio de un propósito mayor. No es el protagonista de la película. Puede ser un actor principal, ¿no? Si vemos la película completa. No es alguien, como decía al principio, que está al frente, que se pone delante de los demás. O está al lado o está detrás. Y lo que busca es que el encuentro sea el resultado final de quienes se encuentran. No hay un diseño de que el encuentro perfecto es este. Es el que para hombres y mujeres que se ponen a conversar vean como posible. Estoy hablando de eso y es de eso de lo que me gustaría que conversáramos para no consumir yo todo el tiempo, que conversáramos, es decir, bueno, entonces, ¿cómo se hace? ¿A quién nos dirigimos? ¿No? Y para eso, el programa, para darles una cierta estructura, el programa de articular tiene dos niveles, pero el que vamos a empezar ahora es el nivel 1, y lo que se plantea son como varios bloques de conocimientos. El primer bloque, que podemos llamar
el bloque más conceptual, que entra primero en algo de lo que hemos empezado a delinear, ¿no? ¿Cuál es el requerimiento de articular que existe hoy? Y por tanto nos lleva a mirar con cierto detenimiento, a mirar el mundo en el que estamos. ¿Qué requerimientos hay? En ese bloque también vamos a entrar con mayor detalle en el rol del articulador. Entenderlo para no pensar que es un lobista o es alguien que simplemente es un constructor de redes que va dejando por ahí. Y hay otro concepto más que se ve en este primer bloque de 3 sesiones, que es entrar en el propio fondo de la cuestión, que es el propósito. Llegar a poder entrar a diferenciar cuáles son los propósitos articuladores que podríamos considerar que está dentro de este rol de un líder articulador, entendiendo que su posición no es la que hemos definido tantas veces como del líder. Hay un segundo bloque que tiene que ver con habilidades. Y por tanto vamos a entrar en decir cuáles son las habilidades que debería tener alguien que quiera ejercer esto como una profesión. Que incluso alguien que desde el coaching quisiera saltar no tanto al coaching 1 a 1, sino al coaching social, a generar conversaciones sociales en las que pudiera sentar en la mesa a partes distintas de la sociedad y que de alguna forma desde ahí pudiera generar realidades distintas. Entonces, ¿cuáles son esas habilidades? Desde, por ejemplo, algo que suena como más sencillo, que es convocar. ¿Cómo podríamos ser capaces de convocar? Y vamos a ir viendo desde la facilitación, desde la convocatoria, desde la capacidad de generar ciertas emociones que permitan el acercamiento. Vamos a entrar en todas esas habilidades. Quienes vienen del coaching, quizá hay algunas que tienen que ver con lo que hemos aprendido ahí, especialmente mirada desde la comunicación no violenta, como una base de este proceso. Y hay un tercer bloque que plantea metodologías. Y ahí vamos a ser más prácticos, vamos a hablar de herramientas concretas, ¿no? Desde la metodología 3xI, que conoce la gente que vive en Chile, que de alguna forma ha generado poderosas conversaciones, les hablaba del método Nansen y varias otras más, desde la propia metodología de gestión de entornos como temática, para que quien lo siga el programa tenga claramente esas posibilidades. Y terminamos el programa en una sesión que hablamos del vínculo, porque al final lo que está detrás de esto es cómo somos capaces de convertir relaciones que no se queden en lo transaccional, que no se queden en la mera interacción, sino que puedan ser vínculos. De eso vamos a trabajar en el programa que empieza el día 21. Esta es la 5ª versión, me parece, en la que ya estamos. Fue una experiencia, ha sido una experiencia muy interesante. Luego hay un nivel 2 que se hará ya más adelante y que es fundamentalmente práctico, donde los grupos van a prepararse para poner en marcha iniciativas, articulaciones. En este momento tenemos a grupos que están trabajando con mujeres políticas de Nicaragua, que están trabajando en jóvenes vulnerables de Perú. Pues ha sido maravilloso. La verdad es que a partir del nivel 2, las personas que se metieron en esto nos han sorprendido ampliamente al ver cómo han podido llevar esto a situaciones en las que, sin otro interés que mejorar el mundo, se han puesto a trabajar y de alguna forma, dada la diversidad de países, pues esto se ha empezado a funcionar en países distintos. Pero de eso ya los interesados irán sabiendo más en el futuro.
Termino esta parte para abrir una conversación con ustedes, si les parece, ¿no? Planteando esta idea de que por tanto articular tiene que ver con la paz. Y lo digo hoy donde la palabra paz es una palabra que cobra mucha importancia a nivel planetario. Porque en el fondo no siempre es la paz que corresponde a una guerra entre naciones, entre tribus. A veces es incluso una paz que tiene que ver con la armonía dentro de una sociedad que tiene que ser capaz de encontrarla para poder responder en alta voz si queremos vivir juntos, a pesar de que seamos distintos, a pesar de que, como vamos a decir en el programa, aunque sea una vocal la que los separe, distinto y distante es algo completamente diferente. Podemos ser distintos y no distantes. Y cada uno de nosotros tiene la experiencia personal en su mundo de gente que seguramente considera su amiga, incluso que puede querer mucho y que son muy distintos. Y que piensan políticamente de una forma diferente y que a lo mejor profesan religiones distintas y que hacen elecciones distintas en su vida. Bueno, dejo abierto el micrófono para lo que ustedes quieran preguntar, decir, no hace falta que sea pregunta o consulta, pueden decir ustedes lo que opinan, diferir, porque obviamente desde la posición que les planteo, la idea es parto de la aceptación plena de posturas distintas. ¿Quién es la valiente o el valiente que se atreve? A ver, yo, de pronto. Bueno, yo llegué aquí a usted, Juan, y a este grupo como por yo creo que por 3 razones. Una, Carola Pérez, una maestra de coaching a quien aprecio mucho, que me dijo, tienes que aprender con Juan Vera. 2, una página de su libro donde habla de doña Juana Gil, y cuando yo vi quién era doña Juana Gil dije, uy, yo ahí me veo y necesito aprender muchas cosas. Es decir, sus páginas me confrontaron con una cantidad de prejuicios y de miedos y de cosas que quiero remover o transformar. Yo estoy muy emocionada de empezar este programa y también muy asustada. Y mucho más cuando usted habla de práctica, inmediatamente siento como dolor de estómago, como un miedo de niña chiquita. A mí lo conceptual me parece apasionante, me encanta aprender, es mi lugar preferido en la vida, pero cuando habla de práctica me da un susto, Juan, pavoroso. Pero bueno, ya como usted dice, ya llegaremos allá. Yo no tengo preguntas, yo solo quiero decirle que la conexión que sentí con sus páginas, con su libro, es la misma que siento hoy y estoy muy contenta de empezar a aprender en este grupo, solo eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia, por palabras que dan mucho sentido cuando uno está enamorado de algo y lo pasa tanto tiempo como paso yo en estas cosas, que a alguien le haga sentir, pues es como te dice, ¿ves? Era adecuado hacerlo, ¿no? Gracias. Irene, ¿tú ibas a decir algo? Sí, que quería comentar que el programa es súper vivencial, pero todos están ahí igual, entonces, y juntos, con temores, sin temores, así que hay mucho aprendizaje colectivo y es precioso.
todos te van a estar acompañando y tú a ellos también. Así que antes de llegar al mundo real, que es un poco más adelante, hay mucha práctica en el programa y solamente Bueno, basta con ser humano. gracias, muchas gracias, Irene. Bueno, hola Juan, hola Irene. Fernanda. Bueno, ya, Ahora sí, Fernanda, ahora sí llegarás. sí, ya creo que va siendo hora. Bueno, es gracioso, pero efectivamente he estado en contacto contigo, con Irene, desde hace algún tiempo, y lo mío fue mucho más casual, si cabe el término. Algún momento por mi profesión y mi carrera estaba como llena de preguntas y de cosas de cómo elaborar conceptos para explicar efectivamente lo que me gusta hacer. Y fue literal, empecé a buscar, bueno, ¿cómo defino articular? O sea, ¿qué es esto de articular? Pero lo quería hacer por mí, o sea, un poco por entender cómo lo que yo hago en mi trabajo no es un tema confrontativo, sino más bien de generar este nivel de articulación. Entonces empecé a buscar y resulta que en el internet encontré esto de articuladores de lo posible y dije, bueno, ¿quién puede estar pensando en algo como lo que yo estoy pensando? Y bueno, dije, bueno, el internet te lee la mente, ¿no? Ya llegamos a ese punto. Entonces, y así fue como llegué a ti y desde ahí, bueno, he seguido, vi lo del curso, traté de inscribirme, era ya tarde, luego volví a ver el curso, volví a intentar inscribirme, volví a llegar tarde y bueno, ahora finalmente ya no es tarde. Y realmente tengo una expectativa muy alta, muy alta, más que quizá porque creo que además en un momento determinado era o sigue siendo una necesidad de dar respuestas a muchas de las cosas con las cuales me revelo o me enfrento y creo que este proceso va a ser muy favorecedor para mi entorno, para mi vida y bueno, pues finalmente decirte que yo no creo en las casualidades, yo creo en las causalidades. Entonces ahí es cuando me complicaba mucho más haber encontrado todo el conocimiento que he podido ver a través de las redes, de tus conferencias, de tus intervenciones, del libro. Entonces hay como muchas razones por las cuales quiero estar aquí y de verdad que me llena de mucho interés, mucha expectativa, mucho temor también, porque a veces lo más difícil es enfrentarse a uno mismo y entrar en un proceso de autoconocimiento. Y cuando escucho el tema de pensar en el propósito y en el rol, eso pasa por enfrentarte a ti mismo y ver para qué. Y a veces el para qué es la pregunta más compleja de responder, ¿no? Sí, por eso hay toda una sesión dedicada al propósito, porque muchas articulaciones no salen porque el propósito no está muy definido, porque jugamos a estar de acuerdo formalmente, pero no hemos llegado al fondo de la cuestión, de lo que realmente queremos, ¿no? Ahí es cuando se produce la principal canalización de energías, cuando eso, y claro, no es fácil que uno llegue a su propósito solo por hacerse la pregunta, ¿no? Yo creo en el poder de las preguntas, pero tampoco mitifico lo que esas preguntas pueden hacer, ¿no? Creo que hay que darles el tiempo de cocción para que eso ocurra, ¿no? Yo siempre gasto la broma de que como español, si alguien me dice hemos encontrado la forma de hacer paella en 6 minutos y medio, preferiría no comérmela. O sea, creo que ya sé que el microondas puede funcionar de otra forma, pero hay algo que necesita un tiempo para que las cosas pasen, ¿no? Así que
Pero gracias porque efectivamente yo vi que cuando tú llegaste la primera vez que como diciendo, puedo, que quiero, y ya no podíamos porque no es un programa masivo, es un programa para un grupo que permita que las conversaciones tengan una intensidad determinada. Pero esta vez sí. Gracias. Es del tiempo que se necesita entonces para cocer la paella, el que he tenido que esperar. Claro. Puede ser. ¿Quién más? María. Hola Juan, hola a todos. Yo también soy una, no, yo quisiera ser una articuladora y ahora que hablan de paella y de cocción y de tiempos y momentos, pues actualmente me encuentro justamente en un reto articulador sin ser articulador. Y también por eso de muchas maneras estoy muy interesada en hacer parte de ese diálogo y esa conversación a la que nos estás invitando. Porque tal vez una de las mayores barreras con las que me he encontrado es que cuando uno trata de explicar la articulación o la necesidad de tomar la elección de articular, las partes sienten que deben detener lo que están haciendo para articular. Entonces ven la articulación como un ejercicio adicional que no les suma, sino que les demanda mayor esfuerzo. Y les implica además ceder espacios que creen que han ganado ya como parte de sus territorios. Entonces también sienten que articular es ceder victorias propias que han tenido. Entonces cada vez que avanzo en el tema, encuentro más preguntas. He tenido la oportunidad de leer tu libro, también leí un documento acerca del diálogo que sacaste recientemente, y lo que tengo son preguntas, y también me surge el mismo dolor de estómago que plantea Claudia, porque sabe uno que pues hay niveles de niveles y yo considero que estoy con muchas ganas, muchos deseos, muchas expectativas, pero no sé si necesariamente estoy en el nivel de competencia para dar ese diálogo, ¿no? Yo pienso, por la experiencia que hemos tenido de las personas que han entrado en esto, es que no siempre las personas que tienen una preparación teórica mayor son los que han avanzado más rápido. Porque en algún momento aprendemos que está este refrán de nuestra lengua de que el saber no ocupa lugar, hay que ponerlo entre paréntesis. O sea, a veces el saber sí ocupa lugar. A veces el saber nos llena de algunas certezas que impiden que de alguna forma otras cosas avancen. Tú haces un referido cuando dices, hay personas que cuando hablan de articular se dan cuenta, lo pueden ver como ceder. A lo mejor no es ceder, a lo mejor es desaprender ciertos aspectos, para lo cual, por eso, cuando antes se ha dicho lo del propósito, por eso es muy importante que yo salga de un concepto de negociar. Y por tanto, no estamos en negociación, no estamos en mediación entre dos que se tienen que poner de acuerdo, sino que articular tiene que, he hecho el hincapié en que es en crear ese espacio donde una conversación nueva fluya. Y eso implica inexorablemente traer a las personas. Si solo traemos sus roles, si solo traemos sus intereses, va a ser difícil. Y traer a las personas, yo creo que es algo que eso, lo más importante es el profundo convencimiento personal del rol que yo quiero tener, no para conseguir mis intereses. Por tanto, hace falta mucha generosidad, hace falta algo de humildad para lograr eso. Pero a priori me sería difícil ver como un obstáculo a alguien que considere que tiene que tener unas competencias especiales para hacer esto. Porque si miramos la historia,
es muy probable que veamos aquellos articuladores que lo lograron porque pusieron su ser en ello. Y eso transformó mucho más que el simplemente aplicar una cierta metodología aprendida y que puede chocar después con que se vea, porque algo que, por ejemplo, a mí me preocupa de ciertas articulaciones es cuando el articulador quiere sacar una ventaja. Yo hago esto, pero al final voy a ponerlo como un éxito que yo he tenido. Yo que soy, en mis colegas coaches me ven como un poco crítico, y soy crítico, de hecho, de una mirada del coaching que también se posesiona de una cierta verdad, pues me doy cuenta de que quizás lo que sí valoro es en aquellos casos en el que es un rol de alguien que está detrás, que el principal éxito es el éxito del otro. El principal éxito de un articulador es lograr que aquellas partes que se sientan en la mesa lleguen al término al que puedan llegar, pero que sea sincero, a los pasos que puedan dar, pero que sean avances, considerando que a lo mejor hay momentos en los que no podemos llegar más allá, pero nos hemos acercado. Yo en uno de los últimos artículos que publiqué me refiero al caso de ETA, de ver cómo ETA en mi país tardó mucho en llegar a un camino, pero todos los que se han metido a investigar reconocen que fue el resultado de conversaciones personales entre 2 o 3 personas básicas que a veces lo único que podían llegar a hacer es comerse un buen bistec juntos. Pero empezar a aproximarse, empezar a desdemonizar al otro o empezar a legitimar al otro. Y a partir de esa legitimación se abren posibilidades. Bueno, anímate si tú te ves con fuerzas, porque el momento de cada uno, como decíamos antes, bromeando con Fernanda, cada uno tiene el punto de cocción en un momento concreto, ¿no? Muchas gracias. Sunki. Sí, buenas tardes. A mí mientras estabas conversando me surgió la frase de articulador, ¿cómo es que puse ahí? De articuladores. Podemos hablar de varios articuladores articulados. Esa es la frase que me salió y la escribí ahí. Porque creo que formando así articuladores, los que están generando lo que se tendría que generar, por si se tendría, son las conversaciones para generar estos cambios o estos nuevos espacios. Sí. Así que muy, muy interesante el tema y el proyecto. Y una pregunta sería, ¿hacia dónde vamos con estas nuevas conversaciones y nuevos espacios que se van a ir creando? A una sociedad que es capaz de conversar. Claro. Si yo, Sunki, lo que pienso es la mayor parte de los problemas que tiene el ser humano a nivel individual, familiar, o cuando nos metemos en las naciones, ¿no? Es la incapacidad de conversar. O sea, la conversación en su más etimológico concepto de poner el verso en común, ¿no? Y el grado más alto es el que tiene que ver con el diálogo, ¿no? Por eso antes Ari hablaba de uno de los artículos que dio lugar después a un ebook que está disponible gratuitamente para cualquiera, se puede bajar de la página web, que yo consideré, quizá lanzándome así a la piscina, de ver el diálogo como la quinta fuente de poder, ¿no? Hay 4 fuentes de poder clásicas y verla como una quinta fuente porque
aquellos que logren que se produzca el diálogo van a tener un gran poder, entendido en su sentido más de influenciar en algo que sea posible. Irene tiene la mano levantada. Gracias, Sunki. Ok. Debemos estar llegando a la hora, seguramente. Sí, quería comentar rapidito que uno de los proyectos que surgió en ediciones anteriores se llama LATAM Conversa y se hace cargo como de dos, como decimos, ausencias. Uno justamente espacios de conversación de ciertos temas y otro de segmentos que tradicionalmente no están sentados en la escena, como los jóvenes, pero los jóvenes preuniversitarios, porque todavía cuando llegan a la universidad puede haber alguna instancia que los convoque y eso, pero más jóvenes aún, y trabajan así, y es sentarse a conversar, y es un espacio que resulta maravilloso. Uno de los temas fue, o el primero fue sobre migración, y fue como con 3 personas de edades muy distintas que hicieron una presentación y luego la conversación que se abrió en grupo fue absolutamente maravillosa. Y la conversación en sí misma ya valía la iniciativa. Entonces, eso es como un ejemplo de cosas que suceden a partir de lo que se explora aquí. Ahora, después de eso, una de las cosas que a mí me ha parecido interesante incluir en esta idea es que hay que sostener, porque una buena conversación la podemos lograr, pero muchas veces eso se tiene, queda como una experiencia maravillosa y es como algunos talleres. Después ya se te pasa, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Entonces hay una idea de cómo sostenemos algún nivel, aunque sea incipiente, de acuerdos para poder seguir trabajando juntos. Lo bonito a mí más que los proyectos que me parecen fascinantes, lo que los 8, 9 o 10 proyectos que han seguido vivos, es que la gente los sigue, han pasado meses y siguen conversando, incluso a veces modificando el interés inicial por otros, ¿no? Y eso está muy bien. Bueno, yo tengo el compromiso de terminar a las 19:45, así que nos quedan 4 minutos para el cierre. Encantado que hayan estado, como les dije. Si hay algunos que veo que ya están en la lista de los que reservaron, hay otros que pueden que no sea el momento ahora, y hay otros que a lo mejor a partir de esta conversación se interesan. La persona clave es Irene Torres. Porque yo puedo hasta equivocarme del día que va a empezar, ¿no? O sea, de pronto, como estamos haciendo esto, los ciclos de lectura, varias cosas distintas, ¿no? Pues de pronto puedo equivocarme, pero ella es la persona que les puede dar toda la información. Entonces, tú supongo que conoces a todos, Irene, que tienes Sí, hay algunos cuyos correos no tengo, como Mari, creo que Manuel puede ser que no lo tenga, y tú, María, creo que tampoco. Si gustan, me escriben, acá está mi correo, yo voy a estar encantada de darles cualquier información, responder preguntas, así que totalmente disponible. Una palabra, ¿cómo se van? Muchas gracias. Si pusiéramos una palabra, así terminan todas nuestras clases. Y es una sola Después palabra. de la parte de arte y poesía. Claro, terminamos siempre con arte y poesía y llegamos a una palabra. Entonces, la primera o primero que hable, podemos seguir el mosaico según está. Entonces, ¿cuál sería la palabra? Acá María nos dice entusiasmo y Sunki nos dice elevado en el chat. Elevado. Elevado. Lo pueden decir de palabras si quieren. Posibilidad. Posibilidad. Ok. Inspirado. Inspirada. ¿Qué más? Sí, Luis Elena dice en cocción. Luis Elena en cocción. Luis Elena es una gran poetisa venezolana.
La voy a descubrir, aunque está así oculta, la voy a descubrir. Y César Rincón nos dice convencido. Genial. ¿Quién más? Yo me voy ilusionada, ilusionada. Gracias. Loreto motivada. Muy bien. Bueno, pues entonces, que terminen un estupendo día, que las mujeres aprovechen este día, yo soy de los que opina que no es un día para felicitar, que más bien es un día de profunda reflexión y por tanto me cuesta mucho el hacerlo así como felicidades, ¿no? Como una cosa así que simplemente les diría simplemente algo así como. Gracias. Y a los que tengamos ocasión de seguir juntos viéndonos, será estupendo, sin duda. Gracias. Gracias a todos por venir. Gracias. Gracias. Feliz noche.